buenos días. Tanto a los que estamos aquí presentes como los que están en virtual. Hola. Em, Hay dos cosas que quería mencionar antes de que comencemos. La primera es mandar un saludo a nuestra tercera socia, Hannah Klug, que no nos ha podido acompañar hoy día. Ella vive en Alemania. Y su trabajo también es parte de lo que hacemos nosotros como Intuilab. Y lo segundo es que sé que lo han mencionado antes. Nosotros vamos a hablar de espacio público y creo que hay que reconocer que el espacio público es un lugar donde por estas épocas y durante el 2023 y también antes ha muerto gente. Y muere gente tratando de luchar por sus derechos. Y el espacio público es un espacio de conflicto. Y también es un espacio de encuentro que nos puede permitir ser mejores ciudadanos. Entonces, un reconocimiento a las personas que han muerto por acción de gobiernos con prácticas autoritarias, tratando de luchar por sus derechos en esos espacios de los que vamos a hablar en nuestra charla. Así que un reconocimiento para ellos. Muy bien. Buenos días con todas, todos. Vamos a cambiar un poquito también como el mood. Definitivamente vamos a acercarnos a muchos temas relacionados a espacio público y hoy día venimos presentando un concepto que estamos trabajando desde los últimos años. Tiene que ver en el espacio público, pero sobre todo en el entorno que nos rodea, que es los ecosistemas. Y de cómo esos ecosistemas se van relacionando de alguna forma en nuestras ciudades, pero lo primero que necesito para eso es que veamos estas dos primeras palabras, ¿no? Percibir y conectar. Nada de lo que vamos a ver a continuación va a funcionar si es que no cambiamos un poco la perspectiva y el zoom y nos damos cuenta sobre estas dos palabras que es percibir y conectar, ¿no? Entonces, como bien lo mencionaron y gracias por la presentación, José y yo somos arquitectos, ya tenemos bastante tiempo trabajando en temas de espacio público. A ver. Y de hecho, sí. Ahí estamos. Bueno, ahí estoy yo, por allá está José. En los últimos años estuvimos trabajando en intervenciones de espacio público para la Municipalidad de Lima, en cooperación con muchas otras organizaciones, también municipios, pero sobre todo con comunidades, ¿no? Y tenemos mucha experiencia en todo el tema que tiene que ver con intervención física en el espacio público, cómo entender también a las comunidades más vulnerables, en asentamientos humanos, inclusive también en otras partes de los distritos. Y para esta parte, para ejemplificar y para ir entrando de a poco en el tema, nos ubicamos en la comunidad de reubicados de Santa Rosita, en San Juan de Lurigancho. Esto está muy cerca del sector 8, en San Juan de Lurigancho. Y un poco el paisaje que nos rodea en esta situación es bastante árido, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, Lima es un desierto, muchas partes y muchas épocas del año en San Juan de Lurigancho hay mucho calor, el acceso al agua y también a los espacios públicos y las áreas verdes es bastante limitado, pero sin embargo y con mucho esfuerzo pudimos hacer esta intervención en la Casa Comunal de Reubicados de Santa Rosita en el 2022, el cual tenía como componentes poder organizar el espacio para la casa comunal, para que las personas puedan hacer dinámicas y actividades dentro de ella, pero también acondicionar todo lo que es el entorno mediático, ¿no? Como la parte de arborización, la parte de naturaleza, mobiliario, para las familias, para los niños, para que las personas se encuentren. ¿Qué pasó? Luego de 2 o 3 semanas, en una de las visitas, me acuerdo que estábamos con un compañero del equipo de jardinería del municipio, y nos mandó esta foto y nos dijo, JP, miren, y yo, ¿ven la foto? Y digo, sí, ¿no? O sea, el macetero está bonito, habíamos plantado árboles y plantas y todo bien. Y de pronto nos dimos cuenta, no, pero mira bien, o sea, hay una mariposa monarca. Entonces, ya bueno, quise entender como, ya bueno, qué bonito, ¿no? O sea, qué chévere, sí, pues no entran las plantas y vienen los insectos de a poco. Y él me dijo, si te das cuenta, cuando empiezan a ver este tipo de componentes, insectos, otro tipo de vida, de alguna forma lo que estamos haciendo, estamos creando microecosistemas. Y eso me quedó bastante latente porque no fue una meta en un comienzo definitivamente crear en microecosistemas o pensar microecosistemas con nuestros proyectos, pero
de alguna forma van apareciendo y que haya aparecido en un lugar en San Juan de Lurigancho con muy poca agua, con nada de arborización, y era como una noticia importante que teníamos que empezar a revisar, ¿no? Ahora, igual tenemos que hablar de una paradoja del territorio en el que vivimos. Nosotros hablamos desde Lima porque es la ciudad finalmente que nos ha visto crecer tanto a mí como a Juan Pablo. Y nosotros les hablamos también desde el sur, ¿no? Más precisamente desde Lima. Esta es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica y a la vez una capital enclavada en un valle costero donde los que vivimos acá luchamos día a día por el acceso al agua, al aire limpio, a espacios públicos, a transporte público de calidad, pero sin embargo no tenemos éxito en eso. Y es una lucha constante de todos los días, ¿no? Y esto es un poco el panorama general, ¿no? 70% de la ciudad por lo menos tiene condiciones así. Y claro, en la figura anterior teníamos la dificultad de ver a la mariposa y nos costó. Miremos esto. O sea, en estas condiciones es que los niños tienen que crecer y las madres tienen que ir al mercado, al colegio, a hacer sus actividades diarias en ese tipo de espacios. Entonces hemos construido esta metrópoli a espaldas de su naturaleza y depredándola principalmente. Y aún así, en esas condiciones tratamos de vivir y habitar estos espacios. Ahora, lo hemos presentado como la situación, pero nosotros no lo vemos como un problema. Nosotros tratamos de ver Lima como un espacio de creación y de producción de inteligencia colectiva, que es algo que nos caracteriza en el sur global. Entonces hoy somos Intuilab, hacemos este tipo de trabajo de diseño y desarrollo urbano y venimos a hablar de cómo la reconexión con nuestra naturaleza, la naturaleza de la ciudad en la que vivimos, puede generar futuros más justos y sostenibles, pero con barrio, pues. Ahora, nosotros tenemos, y hablando un poco del contexto en el que estamos y de las sesiones de Sur Global, para nosotros el sur es una postura epistemológica, una postura de conocimiento. Es una postura en la que, como lo dijo Alex antes, nos ubicamos y nos ubican también en el margen, ¿no? En el sur global tenemos dos capas esenciales. Una que mira al pasado, a lo que fuimos, a la colonia, a cómo nos inculcaron o nos impusieron cierto tipo de conocimiento y cierta estructura mental. Y otra que construye el futuro, tratando de, digamos, quitarle estructura a este conocimiento, pero también reconociendo que ya es parte de nosotros y que hay que construir un nuevo conocimiento, tratando de mezclar lo que fuimos, lo que nos impusieron y lo que podemos ser hacia el futuro. Perdón. Y claro, nos basamos también en teoría, ¿no? Prebisch y Singer nos plantean la idea de la periferia, la geografía del sur global como productora de las materias primas que financian ese centro, el norte global, países como Estados Unidos, Europa y otras geografías que se han dedicado a lo largo del tiempo a extraer recursos de estas geografías, de las geografías del sur. Y luego, si me ayudan con las notas. No, y luego, digamos, desde el conocimiento colectivo que se produce en el sur, ¿no? Entonces, frente a esta dependencia, el sur se convierte en un lugar de ocupaciones y de resistencias creativas. En palabras del Turbo Escobar, que es un autor colombiano que tiene un libro sobre los pluriversos y cómo en el sur global contamos con una serie de conocimientos que son multiversales. No es el multiverso de Marvel, sino es el pluriverso de Sudamérica. Y en esta simple noción, la sostenibilidad no está en un modelo global, general para todo el mundo que debería aplicarse a rajatabla, sino en la multiplicidad de los saberes locales y reconocer los saberes que se han producido a partir de los procesos de colonización,
pero también a partir de los procesos originales, indígenas, propios de los territorios que han sido colonizados y que por suerte al día de hoy todavía existen. Y ahí la Amazonía pues alberga una cantidad de conocimiento que todavía no está en el centro y no es reconocido, ¿no? Entonces, a través de estos lentes y reconociendo que existe un pluriverso, todos somos diseñadores. En algún momento escuché que había ciertas profesiones que no diseñaban, todos diseñamos desde la posición en la que estamos. Y todos podemos crear conocimiento en estos espacios y podemos crear los ecosistemas que Lima necesita. Y acá estos niños que nos acompañaron en la intervención de Santa Rosita, pues son también personas que se encargan de colaborar, de empatizar, de participar, de co-crear, de conectar a partir del conocimiento que ellos tienen. Sobre este lienzo que está maltratado, que está utilizado, que está superpuesto de conocimientos, es que nuestro trabajo se desarrolla. Ahora, a nivel de ecosistemas, tenemos que hablar de una urgencia. Nuestra ciudad, este laboratorio de 10 millones de personas, enfrenta una paradoja, digamos, un reto ligado a sus ecosistemas. Principalmente relacionado a la escasez crítica del agua. Hay muchos territorios, sobre todo en las laderas, que no tienen acceso a agua. Nosotros, muchos de los que estamos aquí presentes, seguramente podemos ir a nuestras casas, prender la ducha y sale agua caliente automáticamente y podemos tomar una ducha de agua caliente. Bueno, eso no es algo que sucede en las periferias. También el déficit de áreas verdes y la brecha social que se crea, ¿no? O sea, la gente que vive en Miraflores y los que viven hacia el Malecón, muchos de ellos preguntan quiénes son esos cuando llega alguien a hacer un picnic de otro lugar, ¿no? Incluso hay una persecución avalada por el Estado para impedir el uso de esos espacios. También la vulnerabilidad climática. Somos una ciudad, como lo decía Juan Pablo, que está ubicada en un valle costero, un valle desértico, en el que la radiación es una de las radiaciones más altas a nivel mundial, a nivel global. Y esto hace que también tengamos problemas de salud. Muy bien. Entonces ya entendemos un poco el marco sobre las problemáticas, ya estamos entrando de a poco a la realidad de Lima en este caso. Y de pronto tenemos este mapa, ¿no? Acá he puesto en este círculo ecosistemas y sí me gustaría de repente, ustedes podrían identificar, hay un ecosistema y vamos a empezar a nombrarlos de a poco, pero hay un ecosistema que está bien cerquita de acá, a la espalda del Palacio de Justicia, del Palacio de Gobierno, por la Plaza de Armas. ¿Alguien sabe cuál es? ¿O de qué estamos hablando? El río. Ok, entonces, primer ecosistema encontrado en la ciudad de Lima, el río Rímac, ¿no? Y el río definitivamente es en este eje articulador, ¿no? que empieza a darle sentido a toda la habitabilidad ecosistémica de la ciudad. El segundo, evidentemente, y hacia el frente, las playas, el litoral. Luego de eso, igual haciendo el circuito casi, ¿no? del clima, entramos a lo que son los pantanos y humedales. De hecho, tenemos los pantanos de Villa, pero también hay pantanos en Ventanilla y en otras partes un poco más al norte de Lima. Y finalmente, y algo que está sonando bastante en los últimos años y que hay mucha fuerza de conservación, que son específicamente las lomas, ¿no? Que además son únicas en el mundo. Son únicas y que tienen un trabajo increíble con respecto también a las comunidades y eso lo vamos a ver en un momento más. Ahora, de nuevo, hablando de esta epistemología del sur, ¿no? Nosotros nos basamos en lo que conoce la gente y cómo esta conexión de la colectividad y las organizaciones de base han ayudado al desarrollo de este territorio. Entonces, ese conocimiento es el que vamos a mostrar hoy en día y vamos a contar las historias de personas que están trabajando en el territorio, en estos ecosistemas que hemos planteado. Muy bien. Y con eso viene la coproducción, ¿no? La coproducción del conocimiento, como bien lo dice José, nosotros no estamos capitalizando específicamente el conocimiento de las comunidades, sino que lo estamos compartiendo, lo estamos utilizando como parte del puente, reconociéndola como válida y a partir de las experiencias, ni siquiera tan teóricas, de las experiencias de las personas, poder hacer estos planteamientos. Sin embargo,
Hay un concepto más que quisiéramos presentar, que está relacionado a las soluciones basadas en la naturaleza, específicamente para las ciudades, ¿no? Hagamos un ejemplo, ¿no? Si yo quisiera bajar la reducción o entender la reducción del CO2 y el smog, entonces, ¿qué acciones podría hacer específicamente en la ciudad? Ver todo el tema de biomasas. ¿Qué significa eso? Plantar más árboles, poder hacer como grandes parques o colchones verdes para que podamos recepcionar todo ese tipo de cosas. Sobre la creación de ecosistemas, lo habíamos comentado hace un rato, puede comenzar inclusive desde el punto de vista de jardineras y huertos o huertos urbanos en nuestras ciudades. Evidentemente, el tema de la regulación térmica también proviene y viene sobre la presencia del agua. Eso lo tenemos nosotros en el río y en el litoral. Luego de eso, también por otro lado, para la protección de radiación en las ciudades y todo este tema térmico están las áreas verdes. Luego tenemos los techos y los muros verdes, que además le da una mejora inmobiliaria a nuestras casas, a nuestras comunidades, a nuestros barrios. Y finalmente todo el tema de la vegetación, y acá hay ese fraseo súper bonito que a mí me gusta, que reducen el estrés y mejoran el bien común. ¿Quién no le gusta juntarse de repente en la cuadra de su casa y de pronto se van a dar cuenta de que no necesariamente se juntan al medio de la pista, sino que van a aprovechar una pequeña arboleda, se van a juntar abajo de y van a empezar a conversar, ¿no? Entonces, evidentemente, todos esos componentes basados en la naturaleza nos ayudan también a la correlación en nuestras comunidades. Y lo habíamos presentado antes, ¿no? Para esta parte vamos a hablar de las personas que están haciendo ya acciones en relación a esos ecosistemas y que hay mucho aprendizaje que se está dando hoy por hoy, ¿no? Vamos a pasar un poco de lo que es de la teoría a la urgencia y en este caso primero vamos a hablar de la recuperación de nuestro eje vital, ¿no? Cuando muchas personas se explican, ya, pero ¿de dónde viene el agua que tomamos todos los días? Sí, viene de la tarjea, clorificada al 99%, y esa es nuestra fuente de agua. Y no solamente agua potable, sino también agua para poder hacer riego en casi la mayor parte de la ciudad, ¿no? Entonces, esta primera parte habla así de la coproducción, habla sobre estos líderes en Lima. Definitivamente, esta iniciativa es Hazla por tu río, que también conversan mucho con Conservamos por Naturaleza, conversamos con Ángela y con todo su equipo que nos hablaban sobre cómo ellos hacían las limpiezas de los ríos, pero más específicamente también en la tabulación y medición sobre qué tipo de residuos se están encontrando para luego de eso empezar a hacer un rastreo, ¿no? Si estamos hablando del río Rímac, entonces vamos a encontrar desechos sólidos, mucho tema de plástico, vamos a encontrar aguas negras distribuidas por varios distritos y sobre todo mucha contaminación del río por parte de las mineras en la parte superior. Entonces, además de eso, es importante hacer un registro para poder hacer eso en esa parte del río, ¿no? Luego de eso viene la autorregulación en el mar, ¿no? Y acá vamos a conocer un poco de la historia de los vecinos. Es una organización vecinal, ellos se llaman A la Mar, están direccionados por Jairo. Ellos viven en La Chira, viven en uno de estos asentamientos que por mucho tiempo ha estado en vulnerabilidad también de territorio, porque cada año hay muchas intenciones de poder invadirlos, de poder darle otro tipo de usos a este espacio, y sin embargo es un lugar súper hermoso, ¿no? De hecho, si podemos ver en la parte superior y toda esa parte costera que está de color blanquito, es gracias a las aves guaneras. Hay mucha presencia de aves en esa parte. Toda la parte subterránea está llena de cuevas y cavernas, y un poco la dinámica de la comunidad, ¿no? Ellos se han organizado para poder brindar servicio de limpieza mismo de sus recorridos turísticos, pero también poder dar seguridad en la parte baja a los visitantes que vienen a hacer uso de la playa, ¿no? Luego de eso, como lo habíamos presentado, vamos al guardián silencioso. El guardián silencioso vienen a ser los pantanos de Villa, ¿no? En este espacio, el programa municipal de Provilla es el que tiene mucha incidencia. Ellos implementan bastantes programas en relación a la educación ambiental, que es súper importante también para poder tener conciencia sobre lo que necesitamos cuidar. Y hay que entender de que los humedales y los pantanos en la ciudad nos ayudan porque son un filtro natural del agua, nos ayudan para el tema de inundaciones, purifican toda el agua subterránea y además también sirve como una parada para todo lo que son las aves migratorias. Hay centenas de aves migratorias que utilizan este espacio,
que está súper cerca de la ciudad y que de alguna forma se abre para poder entender y conocer sobre los ecosistemas. Y bueno, finalmente en esta parte entramos a lo que son las lomas, que ya las habíamos comentado hace un rato. Más específicamente visitamos a nuestros amigos, a Andrea y a Martín, que ellos trabajan en la Asociación del Circuito Ecoturístico de las Lomas del Paraíso en Villa María del Triunfo. Y ellos hablan desde la experiencia de la transformación colectiva. Y acá hay dos cosas, ¿no? Primero, encontrar a las lomas como evidentemente un punto de encuentro que está ayudando bastantes para poder mitigar y detener las expansiones urbanas, muchas de ellas totalmente ilegales, con trata de terrenos, etcétera, pero también, si nos ponemos a pensar de toda la deficiencia que tenemos de espacio público, aquí están en las lomas, ¿no? Y una característica bastante interesante sobre las lomas es que tiene temporadas, ¿no? Ahorita en esta foto se ve seca y pues podemos hacerla uso como de hacer unas caminatas, trekking y visitas con la familia, pero en el invierno todo eso se pone de verde y aparece la flor de Amancae, se aparecen las lechuzas, se aparecen las ardillas y el gecko y aparecen todas estas especies que están dando vueltas que solamente nuevamente hay que empezar a verlas con otros ojos, ¿no? Hay que considerar y también mencionar un concepto que plantea Escobar, que plantea la economía basada en la conservación. Nuestros ecosistemas son esos ecosistemas que pueden generar activos económicos para nosotros poder tener ese desarrollo que necesitamos. Bueno, y recuerdan que en un momento les había comentado sobre hacer como un poco de zoom, cambiar la escala. Bueno, claro, estamos viendo los problemas relacionados a los ecosistemas un poco más grandes, a gran escala, y vemos que además hay mucha gente que está empujando bastante fuerte por la ciudad y por proteger esos lugares. Y si bajamos un poco el zoom y pasamos de la escala de ecosistema a microecosistema, acá sí quisiera presentarles a Asencia Tonama. Es una líder de una olla común en Cerro Papa, eso está en Villa El Salvador. Es una persona que estimamos un montón, de la cual aprendemos todo el tiempo y que cuando tenemos tiempo también vamos a visitarla y a comer un rato y a compartir. Y ella, un poco como su historia, lo que comparte con respecto a su comunidad es que, claro, ella lidera la olla común y de pronto en algún momento encontró ese espacio súper vulnerable, que era un basurero a la espalda de su ollita, y dijo, oye, pero ese lugar, en vez de que los chicos empiecen, no sé, pues a fumar y que empiecen a tirar más basura porque era un basural, y había ya bastante presencia de otro tipo de personas que no eran del asentamiento, y dijo, no, paramos esto y voy a darle la vuelta a la situación, y crea este pequeño huerto urbano que en verdad funciona no solamente como apropiación del espacio público con un cambio de uso, sino que además también empezó a darle vueltas como empezar a cultivar y hacer siembra de recursos comestibles para la olla común, ¿no? Entonces, todo esto que les hemos contado sobre los ecosistemas y microecosistemas, estas historias de gente sacándose la michi y dándole la vuelta al problema, de nuestro lado, y acá les presento la palabra del placemaking, hay dos palabras importantes, ¿no? El placemaking está relacionado a la intervención física del espacio público, pero también a la activación. Están de la mano. No solamente podemos intervenir con poner mobiliario, un mural, sin entender cuáles son las dinámicas propias que tiene cada uno de esos espacios. Y eso significa también reconocer y leer cómo podemos seguir incluyendo en el diseño y en la acción a las personas que habitan esos lugares. De lo contrario, sería algo como el ejemplo, como este muro que quisieron poner o pusieron llegando un poco al aeropuerto, que era como el muro con unas pinturas de unos arbolitos, que en verdad era una acción que transgredía, sobre todo darle la espalda al río para no ver su vulnerabilidad. Eso no es placemaking, eso no es hacer lugar, eso es simplemente como tratar de tapar de alguna forma el problema, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando a la parte final. Para nosotros, Intuilab es un espacio donde nos permitimos rodear y darle la vuelta a las situaciones que encontramos. Somos un laboratorio urbano, no traemos soluciones cerradas, queremos aprender de las personas que están en el territorio y trabajar juntos para poder lograr mejores espacios
y más que mejores espacios, mejores lugares. Cuando hablamos de lugar, no solo hablamos del espacio físico, como lo dijo Juan Pablo, sino de las personas que lo habitan, que para nosotros, de hecho, es lo más importante. Transformamos el territorio colectivamente, diseñamos procesos para esa transformación y tratamos de coproducir conocimiento. Y en esa línea de coproducción del conocimiento, tratamos de replicar en distintos proyectos que hemos hecho, multiplicar y escalar este concepto, que es un concepto, sí, anglosajón, disculpen el Spanglish, disculpa Alex, pero que es un concepto que nos permite resumir cómo tratamos de entender los lugares que hacemos. Esto se está sistematizando dentro de un MOOC, que es un curso gratuito online, que estamos actualmente en fase de postproducción y que busca sistematizar y contar las historias que hemos contado hoy en día. Sí, y básicamente este MOOC que va a estar abierto para todas las personas, va a estar en el portal de Coursera. Es nuestra forma de cómo, desde el diseño y la coproducción, de pronto abrimos nuevamente un recurso que es de uso abierto, no tiene ningún costo, donde resumimos y donde acercamos estas partes, estos puntos de vista teóricos, pero sobre todo traemos un poco a la mesa y al contacto de las personas que quieren llevar este curso las historias de cada una de las personas que acabamos de presentar hace un momento y de cómo ellos desde su esfuerzo están viendo cómo hacer esas acciones, ¿no? Unas últimas puntos que quería ya para cerrar y presentar un poco esta última parte. El placemaking no es decoración, ¿no? Y en este caso sí lo vemos desde las amenazas climáticas y de cómo poder hacer esta parte de la habitabilidad más justa y con oportunidades. Es un proceso de coproducción. Necesitamos la producción, la activación y la participación activa de todas las comunidades y en todas las fases del diseño. Luego de eso, cómo involucrar las soluciones basadas, pero pensando además no solamente en la solución y en la producción del espacio público, sino también garantizando la pertenencia de las personas para luego ver el tema de sostenibilidad. Y finalmente, reconocer todos los saberes y los conocimientos cotidianos de las personas, que son además como la pieza clave, finalmente, de los productos que queremos hacer para poder vernos como ciudad, para poder ser y estar en un espacio fraterno como ciudadanos, ¿no? Queremos terminar con esta pregunta que también nos interpela en el sentido de la posición que tenemos, ¿no? Desde el sur global, ¿qué pueden hacer ustedes por los ecosistemas urbanos? Y no hay que ser un experto, o sea, todas las personas que hemos visto no son expertos profesionales que han recibido una formación, son expertos en el territorio que habitan y a partir de ese territorio generan soluciones para mejorar los ecosistemas urbanos. Si tienen alguna idea de cómo puede hacerse esto, pues queremos conversar con ustedes. En este QR van a poder encontrar el trabajo que nosotros hacemos en Intuilab, dedicado al diseño de espacios urbanos y a la mejora de estos espacios y su habitabilidad. Y también los invitamos, el curso va a estar disponible desde el primer trimestre del próximo año y a través de nuestras redes evidentemente lo vamos a compartir. Como les había dicho Juan Pablo, es un curso completamente gratuito que además les da una certificación a nombre de nosotros. Muchas gracias. Nosotros somos Intuilab, Juan Pablo, José, Hanna, que nos acompaña desde lo virtual. Muchas gracias.